Bueno, ya me voy a apoderar de este foro. Ahorita voy a poner mi alfombra favorita y unos sillones más cómodos. Para los que se decidan a comprar el libro de Óscar de Pablo, miren, allá lo están vendiendo, ahí lo está firmando. Aprovechen, de verdad es una ocasión única porque ya es un libro muy difícil de conseguir y a 40 pesos, ¿quién les da tanto por tan poco, no? Y pues bueno, mientras allá firman, nosotros acá vamos a platicar ahora de Un beso en tu futuro, mi novela, y está para acompañarme, para hablar con ustedes, para que no siguieran Óscar y Alberto, porque ya eran dos seguidas, sería la tercera. Está conmigo Arturo Vallejo, narrador, divulgador de la ciencia y querido amigo. Arturo, muchísimas gracias por estar acá. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Raquel, a ti por invitarme y a todos ustedes aquí. Bienvenidos al foro Raquel Castro. A ver ahora cómo nos bajan. Están en su casa. A ver ahora cómo nos bajan. Sí, en efecto, gracias por invitarme a presentar esta novela. Se llama Un beso en tu futuro, de autoría de Raquel Castro. Es una novela que tiene muy poquito de haber salido, apenas un par de meses o algo así. En mayo salió. Un par de meses. Junio, julio, sí. Así que estamos pues arrancando, ¿no? Las celebraciones. Ya después, ya sé que las has presentado, pues, pero ya estamos en lo que espero que sea una larga gira de promoción para esta novela que es muy buena. Ay, muchas gracias. Bueno, pues, ¿por dónde comenzamos? Bueno, déjenme contarles un poco sobre esta novela. Mira, es una novela juvenil, ¿no? Está destinada para público juvenil y cuenta la historia de Nancy, que es una chica que, pues, a la que una gitana en Coyoacán le prometió un beso en su futuro. Dice, pronto alguien te va a dar un beso. Y pensemos que es una chica joven que no tiene absolutamente nada de experiencia, nunca ha dado un beso, ¿no? Este será su primer beso. Evidentemente no hablemos de otro tipo de contacto físico, ¿no? Que no ha tenido. Entonces, bueno, es, digamos, su despertar, está a punto de suceder, y entonces la pregunta es, bueno, ¿y con quién será? ¿No? ¿Quién será lo que todos nos preguntamos cuando somos jóvenes, ¿no? ¿Con quién va a ser la primera vez que me dé un beso? ¿No? Una prima mía, déjenme les cuento, planeó sus 15 años desde que tenía 8 y al otro día de que cumplió los 15 empezó a planear su boda. Y tenía 32 años y tenía todo lo de la boda planeado, ya sabía cómo era el vestido, ya tenía la ropa de las damas, ya tenía la iglesia, sabía cómo iban a ser las flores y lo único que le faltaba era el novio. Entonces, sí, ese tipo de cosas puede pasar. Nancy en la novela sabe que va a dar pronto su primer beso y está muy emocionada, nomás le falta con quién. Le falta con quién, pero lo interesante, lo que es más interesante todavía, es que Nancy de repente, se ve envuelta en pues yo digo que es uno de los conflictos más viejos en la historia, ¿no? Que es como una especie de ecuación perversa, en donde A quiere con B, pero B quiere con C, y C quiere con A, ¿no? Entonces nadie se pone de acuerdo, nadie lo dice, todos quieren con alguien que no es la persona que quiere con ellos, y entonces, bueno, ahí se complica un poco la situación pensando en quién será. ¿Será alguna de estas personas, ¿no? Alguna de todas estas personas que están involucradas en esta especie de triángulo extraño? Y bueno, digamos que resolver esa ecuación es lo que le da vida a la novela, ¿no? Es lo que lleva toda la novela pensando quién será, al final de cuentas, pues quién va a ser. Mira, estaba pensando cuando estaba leyéndola y luego cuando estaba pensando qué iba a decir, qué iba a venir a decirles a ustedes. Empecé diciendo que es una novela juvenil y lo es porque además está en un sello que está dirigido, digamos, claramente dirigido al público juvenil y seguramente en muchas librerías, si ustedes preguntan por ella, de hecho, aquí me interrumpo para decirles, les recomiendo que vayan y la compren y si lo hacen pronto mejor porque aquí está Raquel
firmarles. Pero es muy difícil hablar bien de una novela. Me encontré que era muy difícil hablar bien de una novela juvenil sin que de repente suene condescendiente, ¿no? O sea, como que dices, bueno, es muy buena y toca, toca su tema con gran profundidad para ser novela juvenil, ¿no? O la autora consigue atrapar la atención del lector para hacer novela juvenil. Siempre acaba como pareciendo esa... Que queda esa dejo de condescendencia, lo cual a veces me parece muy injusto, ¿no? Me parece muy injusto para el género, ¿no? Y sobre todo para los lectores, ¿no? Que leen novela juvenil. Por cierto, no está de más decir que esta novela juvenil, como muchas otras, puede ser perfectamente leída por cualquier persona y disfrutada independientemente de su edad, ¿no? Bueno, yo creo que hay un gran prejuicio en contra de la literatura juvenil, como que se asume que cualquier libro que requiera de una etiqueta, no solo juvenil, sino de vampiros, de terror, de ciencia ficción, que al tener que ponerle etiqueta lo vuelve menos literario, ¿no? Como que se asume que la gran literatura no tiene etiquetas, como si el realismo no fuera también un subgénero limitado. Claro, Y lo malo de eso, digo, cada quien puede tener los prejuicios que necesite tener en la vida. Lo malo es que nos impiden acercarnos a libros que pueden ser realmente buenos y darnos muy buenos momentos. Y no lo estoy diciendo por la mía, sino en general el tema de la literatura juvenil. Yo siento que un libro bien escrito para niños o adolescentes va a ser disfrutado por muchísima más gente que un libro bueno escrito para mayores de 50 años. Por el simple hecho de que un niño de 14 no tiene los elementos que le servirían para comprender ese otro, mientras que uno de 50 sí tiene los elementos, porque ya pasó por la adolescencia, porque tiene o debería tenerlos, los elementos emocionales, psicológicos para disfrutar una novela juvenil. Y a mí me gusta pensar eso, que una novela de estas sirve para que los niños que quieren saber cómo va a ser su adolescencia, pues vayan echándose un clavadito, y los adolescentes que la están viviendo puedan darse cuenta que no son los únicos que están viviendo esas cosas, sino que puede haber más gente que siente lo mismo, y los adultos o bien para recuerden, recordar, ¿no? Sí, claro, la bonita nostalgia, ¿no? Es para lo mismo que ponemos Universal Estéreo o el fonógrafo. Es la música ligada a tus recuerdos. Yo escucho puro Radio Disney, la verdad. Bueno, también puede ser, ¿no? Para recordar o para poner al día, ¿no? Porque esa es otra cosa que creo que a mí me angustia mucho. Muchos adultos damos por hecho que fuimos unos adolescentes padricísimos y que los adolescentes actuales no nos llegan a los talones. En mis tiempos, pura mentira, en tus tiempos también había el hormonazo y también te gustaba esa chava y también te daba miedo hablarle. Acuérdate, lo único que cambia es cómo se van viviendo esas inquietudes que en sí mismas no cambian. Entonces, pues creo que nos sirve también para encontrar qué hay de similitud entre la adolescencia de hoy con la que hubo ayer, o en nuestro caso antier, y pues darnos cuenta que en realidad las brechas generacionales no son tan grandes, que sería más fácil tender puentes que estar haciendo grande el agujero. Mira, cuando yo venía aquí, decidí no venir a echarles un rollo como suele suceder en las presentaciones, sino en realidad lo que quería, venía con el objetivo de entrevistarte y de interrogarte. A ver. Entonces, bueno, si ustedes no la conocen, a Raquel, cosa que me parecería sumamente sorprendente. Sobre Raquel, todo después de 2 horas de estar aquí sobre sentada. todo después de estar, sí, exacto. Raquel, además de Un beso en tu futuro, tiene un par de novelas más también dirigidas a público juvenil, y cuentos y ensayos y etcétera, ¿no? Pero mi primera pregunta es, ¿por qué escribes literatura juvenil? ¿No podemos empezar con una de las fáciles? Pues yo... Es
decir, ¿te lo planteaste como programa o te salió? Yo creo ¿O te la encontraste? que ¿Qué es pasó? algo que sucedió simplemente. Yo conozco autores que antes de empezar a escribir hacen un estudio socioeconómico, ¿no? Bueno, un estudio mercadológico y deciden, este año hay que escribir novelas para adolescentes de entre 13 y 15 acerca de Alberto, tu celular. Acerca de, no sé, vampiros mutantes, ¿no? Porque ya hicieron el estudio y es lo que va a vender este año y hasta se crean un seudónimo especial para esa novela porque vende más ese tema si lo escribe una mujer de 35 años, ¿no? A mí no me funciona eso. Cuando estaba escribiendo yo mi primera novela, que es esta otra de acá, Ojos llenos de sombra, yo pensaba simplemente que estaba escribiendo la historia de una adolescente, pero no me planteaba si iba a ser para adultos, para adolescentes, si la iban a poner en un sello así o qué iba a pasar. Simplemente era la historia que yo quería contar. Y resulta que me gusta mucho contar historias que le ocurren a personajes niños y adolescentes. Entonces, pues, se dio. Ok, y específicamente, Un beso en tu futuro, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue que empezaste o sea, a escribirla? ¿Por qué? ¿Platicaste con tu editor? ¿Alguien te sugirió la idea? ¿Un día te despertaste con la inquietud? ¿Alguien te contó una historia? Cuéntanos. Todo empezó cuando yo tenía 11 años, era muy fan de Ana Frank. Me encantaba leer el diario de Ana Frank y yo trataba de escribir un diario, nada más que el mío era un sepa Dios cuán diario, ¿no? Porque escribía un día sí, 15 no, pero bueno, yo trataba de escribir mi diario. Y una de las cosas que más me impactaba a mí del diario de Ana Frank no era tanto el hecho de la amenaza de los nazis, sino el hecho de la convivencia en un espacio cerrado y que Ana se estaba empezando a enamorar del único otro adolescente que había viviendo en el anexo, que era este muchacho Peter Van Daan. Y Ana escribe en su diario que le gusta mucho Peter, pero que está seguro que él se va a enamorar de su hermana de Ana porque es mayor, más inteligente, mejor educada. Y me parece esa lectura, que son parrafitos, a mí me impactó muchísimo porque peor que tener una rivalidad con alguien que detestas es tener una rivalidad con alguien a quien amas. Más feo que enfrentar el bien con el mal es enfrentar el bien con el bien. Imagínate, ¿no? Entonces yo pensaba, pobre Ana, su persona favorita en el mundo es su hermana Margot. Y el único chavo del que se puede enamorar es Peter. Y ella está segura de que él se va a enamorar de su hermana. Híjole. Y ese triángulo, que es justo el que describiste hace un momento, fue el que me dio la idea de hacer una novela así. Espero que no sea exactamente el triángulo así, porque eso implicaría que la hermana querría con No, Ana, no, ¿no? no, nada más fue la base y eso fue hace muchos años. Ya después la fui escribiendo y le fui cambiando a Arturo. Bueno, lo que sucede en la novela de Raquel es que después de que la gitana de Coyoacán le dice a Nancy que va a tener pronto un beso, ella se da cuenta que está enamorada de su mejor amigo que lleva conociendo desde toda la vida, ¿no? Y quien no muestra ninguna señal de corresponderle, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que desencadena ¿cómo se llama? El drama, el dilema, porque además justo llega una niña nueva a la escuela, ¿no? Entonces, bueno, de ahí, que es la otra parte del triángulo, pues, ¿no? El otro vértice. Pero entonces, bueno, Ojos llenos de sombra, que originalmente se llamaba Atari, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, cuenta la historia también de una chica que está inmiscuida en la cultura dark, que toca en un grupo, que se viste, se maquilla, escucha grupos de música gótica, etc. Y alrededor de eso es que Raquel construyó su primera novela, ¿no? Alrededor de la cultura dark, adaptada a México, ¿no? Que eso le da como su... ¿Cómo es ser dark en México, pues, ¿no?
Su siguiente novela, que se llama Dark Doll, evidentemente también abunda desde otra perspectiva y otro ángulo, pero también abunda en la cultura dark. Pero esta novela, a mí una de las cosas que más me sorprendieron, sobre todo conociendo tu trayectoria, es que es una novela que es como un concentrado, está reducido a su esencia todo, ¿no? Es decir, hay lugares, se sabe que es en la Ciudad de México porque por ahí se menciona, pero nunca sabes ni qué colonia, ni qué barrio, ni nada, ¿no? Y con Nancy pasa lo mismo, es decir, de alguna manera, no quiero decir que sea más fácil construir un personaje partiendo de su entorno y de sus gustos, pero de alguna manera es un recurso que tienes a la mano, es el material, ¿no? Atari, que es la protagonista de la primera novela, bueno, está creada mucho alrededor de la música, de sus gustos, etc. Pero con Nancy no sucede eso, ¿no? Con Nancy nunca sabemos qué grupos le gustan realmente, por ahí se mencionan algunos, o qué le gusta leer, también por ahí se menciona algo, pero en realidad no. Su vida no gira en torno a sus aficiones, pues, ¿no? Que es lo que quiero decir. ¿Cómo fue ese proceso? No lo había pensado, hasta ahorita que lo menciones, pero creo Cualquiera que pensaría que fue una estrategia. fue a propósito. Es que la primera es lo público y esta es lo privado. No. Lo que pasa es que creo que Nancy es una niña más joven que Atari, que la protagonista de Ojos Llenos de Sombra, y está en una fase del desarrollo de la personalidad más temprana. Definitivamente los grupos que nos marcan y que nos gustan, la música, la literatura, la ropa que nos identifican, no viene con nosotros desde la cuna, en general, ¿no? Bueno, debe haber quienes sí viven en la casa de los locos Adams. Puma desde la cuna, se dice. Bueno, eso que le estás haciendo a tu hijo no está bien, y cuando cumpla 17 años y te diga que va a la América vas a sufrir, pero eso es aparte. Le compró su primera playera de los Pumas antes de que naciera, háganme favor. Pero bueno. Era lo que había que hacer. Sí. En general, hay una etapa entre los 12 y los 15, un poco antes, un poco después, dependiendo de qué tan lentos o veloces seamos, en la que empezamos a definir quiénes somos a partir de quiénes no somos. Entonces, por eso muchos papás sufren mucho cuando el hijo llega y les dice que no le va a los Pumas. No es que te quiera hacer sufrir, es que los referentes que tienes de lo que parte para decir que no soy mi papá, por lo tanto, no me va a gustar esa música que él oye. Todavía no sé qué música me gusta, pero ya sé que no me gusta, ¿no? Todavía no sé bien qué quiero estudiar, pero ya sé que no quiero ser abogado como tú. Ese tipo de cosas, y yo siento que Nancy está en esa etapa en la que todavía está absorbiendo de los gustos, de la influencia de la gente a su alrededor para definir cuáles van a ser sus propios intereses más adelante. Pero, bueno, y además Nancy es una niña lenta, tiene 13 años, nunca ha besado a nadie, todas sus amigas ya han tenido novios y ella dice, ay, besos guácala, es saliva, ¿no? Entonces, y es medio tomboy, ¿no? También. Sí, pero ese es fíjate, ese es otro tema que a mí me gusta mucho. Me caen regordos los personajes esquemáticos, que las niñas sean todas girlies y que los niños sean todos fortachones y valientes. Me gusta la idea de darle un poquito la vuelta a los clichés, porque en el fondo ninguno de nosotros es 100% como un cliché, todos tenemos alguna diferencia, y la bronca es que en la adolescencia esas diferencias nos pesan durísimo, o sea, sí uno puede pasar noches de insomnio pensando, pero ¿por qué no me gusta la misma música que a mis amigas? ¿Estoy mal? ¿Por qué yo no he querido depilarme las piernas? ¿Estoy mal? ¿No? Realmente es muy fuerte, o puede ser muy fuerte. Yo quisiera pensar que leer un libro donde ves que los personajes no son todos clichés, por lo menos te da la oportunidad de imaginarte que a lo mejor no está mal que no estés hecho de un molde. Bueno, antes que nada debo de aclarar que mi hijo sí le va a ir a los Pumas, pero fuera de eso. Pero lo que acabas de decir algo que a mí fue otra de las cosas que me pregunta
¿no? Cuando estaba leyendo tu novela, y es, entonces tú pensarías que esta novela está dirigida a un público un poco más joven, es decir, si tuvieras que elegir un público ideal, ¿no? Yo creo que desde por ahí de los 9, 10 años ya podría interesarles, pero quiero pensar que a gente de nuestra edad, o sea, 14, 15. Cumplo mañana 41. Que gente de nuestra edad y mayor puede interesarles también, ¿no? Pero sí, de entrada, como digamos que el público meta primero o primordial sería un poquito más chiquito. Pero esa es otra cosa bien interesante. Normalmente uno trata de identificarse de una forma aspiracional, un poco, ¿no? Entonces, si tienes 9, 10, te identificas más con alguien de 13, 14, porque es más grande, es más cool. Claro, sí, de acuerdo. Yo de hecho, no, en general no estoy de acuerdo con la idea de que las novelas o la narrativa, el público meta es la edad del protagonista, ¿no? Porque, bueno, imagínate, ¿no? Uno no podría leer Bueno, yo cuando era niño me encantó. Leí 47 veces o más viaje, ¿cómo se llama? 90. Qué bueno que te acuerdas. 20.000 leguas de viaje submarino. No, la otra, la de viaje alrededor del mundo, la de... ¿En 80 días? En 80 días, esa. Y el protagonista era mucho más grande de lo que yo era en esa etapa, ¿no? Entonces, bueno, pues no creo que eso sea una regla, pero de algún modo puede ser un indicador. Y eso habla un poquito también de cómo está la industria editorial aquí en México, ¿no? Porque si tú fueras a una librería en Estados Unidos, estaría ahí el grupo, clasificada por grupo de edad en muchas librerías, ¿no? De 9 a 12, de 12 a 15 y así, ¿no? Aquí en México, bueno, pues es como un poco más genérico, lo cual no sé si sea bueno o malo, pero quiere decir que no necesariamente las cosas están tan bien ubicadas, o tan dirigidas a un público, aunque en el caso de tu novela no es así. A mí me da mucha muina ese tema de las edades, ¿no? Porque, para empezar, la división de la lectura no tendría que ser con base a la edad que tienes, sino a tu capacidad lectora. Uno puede tener 7, 8 años y ya haberse leído todos los de Harry Potter y te encuentras niñitos que no le tienen nada de miedo a los libros gordos y sin dibujos. Y puede uno tener 40 años y estar empezando a acercarse a la lectura y necesitar libros más cortos, pero no quieres leer la fábula de por qué el conejito aprendió a lavarse los dientes. Entonces, en realidad tendría que haber libros para primeros lectores que hablaran sobre la menopausia y libros para primeros lectores que pudieran hablar de la muerte de un hijo y libros para primeros lectores que pudieran hablar, no sé, de el primer amor. O sea, tú puedes ser primer lector a cualquier edad y de la misma forma puedes ser un lector ya profesional desde muy temprana edad, y no quiere decir que porque puedas leerte en 15 minutos las 50 sombras de Grey sea un libro adecuado para tu edad, ¿no? Entonces, ya me salí de tema, pero era algo que necesitaba comentar. No, siempre es necesario decirlo. Oye, y te voy a voltear una pregunta que hiciste en la mesa anterior. Cuéntanos, ¿cómo fue el proceso para escribir esta novela? ¿Cuánto tiempo te tardaste? O sea, además de lo de Ana Frank, luego que decidiste, voy a hacer una novela. Sí, bueno, mira, lo de Ana Frank me gustó mucho el tema y lo dejé. Y luego, cuando tenía yo como unos 20 años, escribí en uno de mis cuadernos una sinopsis, así un resumen de qué quería que tratara una historia, y era como eso, ¿no? De las dos mejores amigas, una enamorada del chico, etcétera. Y lo boté también. Fue apenas que 2014, creo, que revisando cuadernos viejos me encontré esa sinopsis que había escrito muchos años antes y dije, ay, mira, esta historia me sigue gustando, creo que la debería escribir. Y la gran ventaja que tuve en ese momento es que no tenía ningún compromiso con ninguna editorial, nadie estaba esperando que escribiera nada, nadie esperaba mi siguiente novela. Tus fans estábamos esperando. Ay. No tenía yo la inseguridad que tuve cuando escribí Ojos llenos de sombra,
ni tuve a la editorial encima como con Dark Doll, que así me decían, oye, ya está lista, ya no surge. Fue muy libre el proceso y entonces lo disfruté mucho y curiosamente empecé a escribirla en agosto de ese año y la acabé en noviembre. La escribí rapidísimo, pero pues por un lado era un tema que ya traía mucho tiempo dando vueltas y por otro no tenía ningún tipo de presión. Yo pensaba, total, en el peor de los casos, la acabo de escribir y no me la compra ninguna editorial, pues la pongo gratis en mi blog. ¿Por qué no? Es algo que siempre he querido hacer y que todavía no hago. Bueno, esta es una enseñanza, si a alguien aquí le interesa escribir, es cuando escriban algo, aunque no lo usen o no les guste, nunca lo tiren, no le pongan delete, ni lo manden a la papelera, ni nada. Nada es desperdicio, todo puede servir algún día, ¿no? Eso es, creo que... Yo hago eso hasta con papeles, periódicos, pedazos de pizza. Sí, bueno, eso dice un poco del estado de tu casa, ¿no? Sí. No. Háganlo con los textos, pero no con el resto de los pizza. No. Uh-huh. Pero yo creo que sí es muy bueno lo que comentas. Si uno escribe, hay que ser generosos con nosotros mismos. Luego con los libros que leemos somos bien apapachones, ¿no? Vamos a la mitad y no nos gusta. Decimos, ay, pero le voy a dar chance. Ay, pero sí tiene una escena bonita. Y en cambio con lo que escribimos nosotros somos los peores verdugos y decimos, esta es una porquería, merece que lo tire a la basura y que queme la computadora. Yo creo que hay que ser también un poquito más amables con nosotros mismos como creadores y si no te gusta, guárdalo, ya después lo ves con más calmita, a lo mejor sirve. Sí, hay ideas luego que necesitan madurarse, fermentarse, no sé cómo qué decirlo, ¿no? Pero que pueden después de varios años las encuentras y te sirven algo. Otro tema de la novela en el cual no voy a abundar porque no voy a arruinar la sorpresa, pero hay ahí, y es más o menos claro desde el principio, un tema de género, ¿no? Ideología de género. Pues así le dirían algunas personas, pero digamos, preferencias, ¿no? Sexuales y etcétera. ¿Cómo fue tratar ese tema en una novela para jóvenes y sobre todo para muy jóvenes? Pues, es decir, hay en la novela alguien que es homosexual. Sí. Y por ejemplo, hay un tío que es gay y hay un pleito familiar a causa de eso. Pues es que, desde mi punto de vista, ya deberíamos estar tratando esos temas con más naturalidad y con menos juicio. Creo que así como, no sé, en un grupo, en un salón de secundaria tienes niños con diferentes gustos e intereses en cuanto a música, también en cuanto a personas, pues hay que tratarlo así, con naturalidad y no juzgar o tachar, mucho menos etiquetar, creo, ¿no? Entonces yo procuro que en todos mis libros haya personajes con cierta diversidad, ¿no? Que como en la vida, pues, o sea, si estoy tratando de hacer un reflejo de la vida, pues voy a necesitar tener personajes diversos. Y en este caso era un tema que me interesaba mucho porque está relacionado con otro, que es el bullying, ¿no? En la novela hay por ahí unas niñas mala onda que le hacen bullying a la gente y a cualquiera que sea ligeramente distinto de lo que ellas son, lo tachan de que está desviado, que está mal y fuchi, guácala y maltratan. Entonces, pues quería también tocar eso. Me interesa mucho que los lectores se queden con la idea de que a lo mejor existen formas diferentes de ver el mundo. Ya, si alguien dice, ay, mira, este personaje me cae bien, piensa distinto a mí, a lo mejor se puede que alguien piense distinto a mí, ya, para mí está padrísimo. Y entonces eso me lleva a otra inquietud. Entonces, ¿tú dirías que en literatura juvenil hay algún tema que no se deba tratar? ¿O crees que la literatura juvenil tiene la capacidad de tratar cualquier tema? Qué bonito. Yo creo que la literatura infantil y juvenil puede tratar de todo, de lo que ustedes quieran.
pueden tener historias sobre violencia familiar, sobre abuso sexual, sobre relaciones de pareja, sobre pérdida de un ser querido, de lo que uno quiera. Lo importante es ubicarnos en el momento de desarrollo mental, emocional, y ponerlo de forma que el lector lo pueda comprender y que o sea, no le vas a poner a un niño de 6 años una escena de una carnicería así, pues no se vale, ¿no? También. Pero creo que sí puedes tratar el tema de la muerte de algún modo que lo sensibilice y el lector lo comprenda. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Me parece que no nada más se puede, sino que es una obligación, ¿no? Porque la literatura, como muchas otras manifestaciones culturales, pero específicamente la literatura, también tiene la capacidad de eso, ¿no? De mostrarte mundos, de mostrarte cómo es el mundo, pues, ¿no? Tratándolo de alguna manera que sea adecuada para cada grupo de edad, pero no creo que todo tenga que ser rosa solo porque es para niños, ¿no? No, y esa es otra cosa importante. Si está bien tratado para niños, va a estar bien tratado para adultos. O sea, ojo, si una obra es demasiado pueril o es condescendiente, no le va a gustar a un adulto, pero tampoco a un niño. Los niños no son tontos, ¿no? Y esa es otra cosa importante. Uno como adulto no querría estar leyendo todo el tiempo libros de cómo hacer las declaraciones de impuestos. Igual los niños no tendrían por qué estar todo el tiempo leyendo libros con moraleja. O sea, es absurdo pensar que haya edades a las que lo único que puede uno hacer es formarse. En todas las edades necesitamos divertirnos también, distraernos, gozar un poco, ¿no? O un mucho. O sea que tu novela no tiene moraleja. Casi no. Casi, exacto, poquito. Es que esa es otra cosa que yo creo. Los libros son como espejos. El libro no trae valores, ¿no? Es que luego me preguntan, ¿y cuál es el valor que refleja tu libro? Pues el que tú traigas adentro. Tú le pones tus valores al libro y el libro te los devuelve como un espejo y entonces de repente te identificas bien o mal con personajes que te incomodan o te agradan y otro lector los ve y le pasan inadvertidos porque no tiene los mismos problemas o los mismos conflictos emocionales, mentales, morales. Pero un asunto aquí, entonces, y creo que estarás de acuerdo conmigo, es que sí se espera que la literatura infantil y juvenil tenga valores y tenga un mensaje y tenga, de alguna manera, eduque, ¿no? Y digo, no me vas a dejar mentir, tú y yo hemos publicado en algunos programas, compartido en los mismos jamás. programas, en los cuales nos piden eso, ¿no? ¿Tú lo hiciste? Esa es mi pregunta. Bueno, Arturo y yo publicamos en una editorial de los Legionarios de Cristo. Sí, tú empezaste, sí. Ya vamos a decirlo bien, ¿no? Cuando nos invitaron a escribir ahí, no sé a ti, pero a mí me dieron un bonche de hojas así, con directrices de valores, de aprendizajes que tenían que ser para el grado que iba el libro. Me dieron el programa de la materia, de todo el curso para que yo supiera qué cosas podía meter y jamás abrí esas hojas. Como llegué las puse encima de un librero en la casa. Y ahí siguen porque como dices que no tiras nada. Ahí deben seguir, yo creo que voy a llegar a buscarlas para tirarlas. Yo dije, ok, quieren un libro para niños de 8 años. ¿Qué historia me hubiera gustado leer a mí a los 8 años? Y esa escribí y pensé, si al editor no le gusta algo, pues que la Nación me lo demande, ¿no? Que me corrija. Para eso son los editores justamente, ¿no? Y sorprendentemente, cuando ya lo leyó el editor, lo único que me corrigió, que me pidió que corrigiera, era una escena del temblor de 1985 aquí en la Ciudad de México, donde me emocioné poniendo cuerpos entre los metales retorcidos. Es que me gustan también las historias de horror. Y pues me pidió que quitara eso porque para niños de esa edad estaba muy fuerte. Muy impactante. Le moví un poquito
o sea, le corté la descripción y santo remedio, ya no me pidió más correcciones ni me preguntó si había leído todas sus hojas. Entonces... Ok, pero, por ejemplo, eso es cierto, publicamos un par de libros en una editorial que viene de los Legionarios de Cristo y era parte además de Oaxaca, arriba Oaxaca. Y además era parte de, mi abuela era de Oaxaca, por cierto, era parte de un programa escolar. Pero también acabas de publicar un cuento en un programa de Guanajuato, que también tenía ciertas exigencias en términos de el objetivo para el que ¿cómo se llama? Para el que se proponía ese programa y que querían hacerlo a partir de literatura, de cuentos. A ver cómo fue ese proceso. Ya ni me acordaba de eso, oye. Es un programa de la Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato que querían incidir en los adolescentes y nos pidieron cuentos acerca de los temas que están muy fuertes ahorita entre los adolescentes de Guanajuato. A mí me tocó el de la violencia en el noviazgo. Pero pues la verdad es que es un tema que me interesa muchísimo, que ya había más o menos tocado en mis novelas o en cuentos, que creo que es muy, muy importante. Entonces realmente no tuve ninguna bronca ahí. De hecho, debería hacer más el gobierno ese tipo de cosas, ¿no? Que fuera a través de literatura tocar esos temas. Y ahí la resolución, digamos, no le voy a llamar moraleja, pero digamos, una resolución positiva de alguna manera, era más o menos natural, ¿no? Se daba naturalmente, manera, sí. Más o menos, de una manera natural. Pero, digamos, a lo que voy es que era una de las expectativas de la literatura porque estaba dirigida a un público juvenil. Pero fíjate, en ese caso, sí, yo siento que podemos dividir entre las historias que hacemos como más, por el placer de contar historias y las que son un poquito más, dirigidas ya a un objetivo, ¿no? Así... Sí. Sí, ya que te las piden a la medida y todo eso. Ahora sí, si me pidieran una historia que va en contra de mis valores, no la escribía, o sea, no. Claro. Ok, bueno, y regresando a tu novela, ¿cómo le hiciste para recrear la mente? Porque como la novela además está contada a través de la voz de la protagonista, ¿no? Ella cuenta la historia y todos sus vericuetos mentales. ¿Cómo le hiciste para recrear la mente de una joven de esa edad? Ay, bueno, no fue un solo paso, fue como por etapas. A la hora de escribir, me inspiré mucho en mis propios diarios, esos que escribía cuando leía a Ana Frank, todavía los tengo algunos, entonces me puse a releer, no tanto para copiar lo que yo había vivido en ese momento, sino como para poder recordar dónde ponía yo el punto de vista, dónde estaban mis prioridades, ¿no? Y con base en eso escribí una primera versión, pero ya después, escuchando adolescentes actuales, viendo cómo platican entre ellos por y todo. ahí va un poquito mi pregunta, Sí. es decir, ¿cómo le haces para actualizarlo? Hice una siguiente, bueno, yo uso mucho Facebook y Twitter y Snapchat y conforme voy escribiendo nuevos libros se va volviendo más fácil porque voy teniendo más lectores que son muy generosos y cuando pregunto, por ejemplo, en Facebook, oigan, todavía se dice de tal forma, todavía se dice pretendiente y ya me contestan si sí o si no, si se usa la palabra, frases que se burlan de mí porque ya no se dice chicles bomba. ¿Sabías que ya no se dice chicles bomba? ¿De verdad? De verdad. ¿Ahora cómo se dice? Padrísimo. No, no es cierto. O cosas como, ¿tú sabes qué es una befa? No tengo la Es una menor idea. mejor amiga. Ah, befa, claro. Claro. Entonces, ese tipo de cosas que para los adolescentes ahorita es lo más obvio, para uno que hace mucho tiempo que ya no se ve en la necesidad de usar esas frases, pues necesitas actualizarte y más o menos eso es lo que yo he utilizado. También los sobrinillos de India son muy útiles. Sí, eso siempre es tú haces tus focus group, ¿no? Sí, claro que sí. Y les lees y todo.
Eh, Antes de darle la palabra al público, a ver si quieren hacer algunas preguntas, yo tengo un par más. La primera, recomendaciones. ¿Qué autores recomendarías, además de Raquel Castro, para quien quiera leer buena literatura juvenil? Bueno, yo creo que hay autoras como Marta Rivapalacio, por ejemplo, que me parece buenísima, muy, muy fresca, muy simpática, muy inteligente. Ana Romero también, Verónica Murguía, autores como Toño Malpica o Juan Carlos Quesada. La verdad es que México ahorita está viviendo una etapa muy bonita, muy saludable de literatura infantil y juvenil. Se van a encontrar con una gran cantidad de autores que tocan muy diferentes temas. Por algún motivo que no entiendo muy bien, lo que yo he escrito hasta ahora ha salido todo como costumbrista, realista, cuando a mí lo que me gustan son los zombies. Pero hay autores que escriben de ciencia ficción, de fantasmas, de temas posapocalípticos. Por ejemplo, la semana pasada presenté aquí la novela gráfica de Beth, El Instante Amarillo, que está ideal para adolescentes y para adultos. Yo lloré y lloré y lloré, ¿no? Hay autores que no están etiquetados como juvenil, pero que quedan muy bien. Tu novela, No tengo tiempo, me gusta mucho como para adolescentes. Lean Arturo, es muy bueno. Alberto, que está acá, acaba de sacar un libro para niños que se llama Carta para lluvia, que también les puede gustar. Entonces creo que es cosa de asomarse y dejarse sorprender. Van a encontrar muchos muy buenos autores que además escriben desde una experiencia similar a la nuestra como lectores, ¿no? Porque eso me importa mucho. Está padrísimo leer a los autores gringos, ingleses, ¿no? Tienen cosas muy interesantes, pero también está muy padre leer autores que vienen de un contexto similar al nuestro, porque le dan la importancia a cosas que nosotros también. Es como con esta cosa de los zombies. Si han visto la serie esta de The Walking Dead, de repente el gran problema es, llevamos 3 días sin agua, ay, múdense a Iztapalapa, o sea, van a saber lo que es vivir sin agua. ¿No? Yo tengo mis toallitas húmedas y mi spray para lavar el pelo en seco para las emergencias, o sea, y no por zombies. Entonces, de repente leer autores mexicanos que sí comprenden esas situaciones propias de nuestro entorno es muy refrescante también. La siguiente pregunta, que no la tenía planeada, pero ¿cuándo va a salir tu novela zombie? ¿Cuándo vas a escribir tu novela zombie? Pues déjala, acabo de escribir. Llevo años. Opus Magnum. Ya se está pasando la moda de los zombies y yo no acabo de escribirla. Sí, se me hace que estás esperando que pase la moda. Sí. Para no ser del montón. No sé por qué me cuesta mucho trabajo. ¿Será que los temas que más me apasionan me pongo más estricta conmigo misma y me cuesta más trabajo avanzar? ¿Y qué recomendaciones le dirías a alguien que quiere escribir? Que escriba. Básicamente es como cualquier otra disciplina, hace falta la práctica para hacerlo bien. Si alguien de ustedes ve La Hora de la Aventura, esta maravillosa serie de televisión, en algún momento Jake dice, el primer paso para ser bueno en algo es apestar en ese algo. Y sí es cierto, o sea, la primera vez que te pones patines te vas a caer, la primera vez que usas las acuarelas vas a hacer unos manchones horrorosos, las primeras veces que escribas te van a quedar textos feos, es normal, date el chance de ser malo al principio y mantén la constancia y eventualmente poco a poco irás mejorando, ¿no? Y ya bueno, si además te pones a leer otras cosas, si vas a algún taller, si tomas clases de ortografía, si te hacen falta, pues ya vas mejorando, pero lo primero es animarse a hacerlo. Ok, ¿y dirías que es diferente escribir para jóvenes que para adultos o literatura general? Pues yo creo que no, pero déjame escribo algo de literatura general y ya vemos, ¿no? Así yo creo que el chiste es escribir de los temas que a ti te apasionan y hacerlo con honestidad. Si lo haces pensando en eso, pensando en lo que tú como lector quieres recibir y no
en las regalías que te están esperando o en las entrevistas que te van a hacer, sino de veras, poner al lector primero. Yo creo que no importa si es para adultos o para niños, va a quedar, espero. ¿Y qué fue lo que más te gustó de tu novela? O sea, ¿qué es de lo que tú dices? O sea, ¿de qué sí que te quedaste satisfecha? A mí me gustó mucho. No estuvo tan mal, fíjate. A mí me gustó mucho la novelita, cómo quedó, ¿eh? Creo que le conecté bien con la forma de hablar de los personajes. Y bueno, la verdad, esto no es trabajo mío, sino de la editorial, pero el cuidado de la edición y el diseño de portada están chulisísimos, ¿eh? Ahí sí les puedo decir que estoy emocionada y contenta y muy feliz. Ok, bueno, vamos a ver si alguien quiere preguntarte algo. Bueno, antes de que pregunten algo, vi la semana pasada que en uno de los stands de por allá, creo que están los libros de ediciones B y tienen Dark Doll en 80 pesos. Y cuando ya la compré costaba como el doble, entonces, por si se la encuentran y están los otros libros de la misma colección. No traigo absolutamente nada. Entonces, por ahí se lo pueden encontrar, es un tip. Vara. Ahorita entonces dices que no traes libros, pero cuando salgan Raquel les puede firmar una servilleta. Me decían que acá tienen 6 ejemplares en buenísimo, venta, pues yo correría antes de que se acaben para aprovechar que está Raquel aquí, si no les puede firmar la camiseta, el bra, lo que quieran. Sí, bueno. Para su autógrafo. Y bueno, no sé si quiero darle la palabra al público, a ver si alguien quiere preguntarle algo a Raquel, si quieren saber algo sobre su trabajo, sobre su novela o algo en general. Ahí va el micrófono. Aquí el señor. Sí, buenas tardes. A reserva de leer los libros, por lo que comentaron ambos, yo observo que los libros de la autora pueden ser leídos por los padres, porque ahí entenderían un poco cómo está la adolescencia de sus hijos, la juventud. Por ejemplo, ese ínter entre los 15 y 32 me parece estupendo, ¿no? Porque a veces los padres no conocen a sus hijos porque no se comunican con ellos. Totalmente de acuerdo. Un libro que lea y que lea a su hija o hijo, puede haber comunicación. Yo estoy totalmente de acuerdo y yo creo que esa es la verdadera forma en que los libros pueden ayudarnos a educar. Cuando se lee en conjunto y luego se dice, ¿y qué te pareció? ¿Y tú qué habrías hecho en ese caso? ¿Y por qué no? ¿Por qué sí? Ahí sí, darle a un chavo el libro y decirle, edúcate tú solo, híjole, no funciona. Pero eso que usted comenta, yo creo que sí. Sí, totalmente cierto. Hay un señor quería también decir algo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta donde llegué, enfatizabas mucho tu tendencia a escribir sobre la adolescencia. Y más bien mi duda comienza a surgir en ese momento. ¿Te has puesto para preguntar, más bien te has puesto a pensar, ¿cuándo vas a empezar a escribir para adultos? Yo creo que hay muchísimos escritores para adultos. Levantas una piedra y hay un escritor para adultos. No me necesitan los adultos. Y en cambio, estamos ahorita construyendo una literatura juvenil fuerte y estoy bien subida en ese tren porque creo que es importante. Además, yo creo que la forma de crear adultos lectores es apostándole a los niños y a los adolescentes. Dentro de algunos años vamos a tener un país tan lector que otros nos van a tener envidia. Y en eso estamos. Pero bueno, quién sabe, a lo mejor al rato me sale una historia como más adultil y pues si pasa, con todo gusto la publicaré feliz de la vida. Perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta para Raquel? ¿Alguna? ¿Puedo leerles un cachitito? Sí, vamos a... Ay. Nada más les voy a leer el principio porque me gusta mucho.
Dice, sonó el timbre. Guardé todas mis cosas tan rápido como pude, como cayeran, y salí con la mochila a medio cerrar y un par de libros en la mano, cuando la maestra de historia todavía estaba diciendo que no olvidáramos la tarea para el lunes. Por suerte no me obligó a regresarme, como lo habría hecho la Miss de inglés, quien odia que nos paremos de nuestros lugares si no ha terminado de hablar. Me urgía largarme de ahí antes de que los ojos se me llenaran de lágrimas, horror. Justo cuando iba llegando a las escaleras y que pensaba que me había librado de ella, escuché esa voz detrás de mí. ¡Nani, espérate! Fingí que no escuchaba y comencé a bajar los escalones de dos en dos. ¡Nan, sorda! Gritó más fuerte. No quería detenerme, pero no podía seguir haciéndome mensa. Llegué al final de las escaleras, respiré profundo y me di la vuelta con una sonrisa más falsa que nada. ¿Qué? Dije, según yo muy casual, aunque el nudo en la garganta me hacía dificilísimo contestar. Jonathan siguió bajando a su propio paso, pero en respuesta a mi ¿qué? Levantó un trapo viejo y mugrosón, o más bien mi suéter del uniforme. Me di cuenta en ese momento. Pendeja de mí, lo había olvidado otra vez en la papelera de mi banca, uf. Mensa, no se te olvida la cabeza porque de veras, me dijo con una sonrisa mientras me aventaba el suéter a la cara. Es que tengo prisa, mentí descaradamente. Quiero ver si todavía está la señora de las congeladas, ya ves que se va temprano. Mentirosa, respondió con esa sonrisa tan bonita que hacía que se me doblaran las rodillas. No es mentira, quise reclamar, pero no se me ocurrió qué más decir. Él se rió. Cómo me gusta su risa. ¿Qué se me hace que te gusta a alguien? Sentí frío. ¿Me habría cachado? ¿Cómo crees, menso? ¿Todavía no? Eres muy lenta, Nani. Ha de ser la única del salón que sigue pensando que los besos son pura baba y microbios. Me dio calor en las mejillas, pero fingí que guardar el suéter en la mochila era la actividad más importante del planeta. Te pusiste roja, sí te gusta a alguien. Y empezó a hacerme burla como niño chiquito. ¡Qué sonso! Lo que pasa es que me dio asquito. Guácala eso de que te metan la lengua en la garganta para dejarte todos sus gérmenes. No la friegues, Nan. No sabes lo que dices. Ya te veré, ya te veré. Como te dijo la señora del tarot, Nani. Hay un beso en tu futuro. Y bueno, así, ese es el primer capítulo de la novela. Un aplauso.